Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite desde su canal internacional 24 Horas Noticias, en sus ediciones y programas especiales en idioma español desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá. Recientemente se cumplieron 67 años de la salida del poder del presidente progresista, el general de división del ejército Marcos Pérez Jiménez. Recientemente vimos en la televisión internacional la visita que realizó el año 62 el presidente John Fitzgerald Kennedy a Venezuela, y con él cumplió distintos actos protocolares por invitación del gobierno de Rómulo Betancourt. Para los venezolanos de la época y más aún de hoy, nos preguntamos por qué ocurrió esa visita de John Fitzgerald Kennedy a Venezuela, un país para los Estados Unidos de muy poca importancia geopolítica, salvo que no fuera por la importante producción de petróleo, hierro y oro, que para ese momento estaba en su cúspide, que había sido llevada allí debido a las transformaciones tecnológicas que el gobierno del presidente Marcos Pérez Jiménez realizó en Venezuela, modernizando un país que llegó a considerarse la Suiza de América, el más moderno país. Eso le valió que el Congreso de los Estados Unidos le otorgara al presidente Pérez Jiménez la medalla Pour le Mérite como el estadista de mayor empuje en el desarrollo, en la conversión de Venezuela, un país inmensamente atrasado, pobre y miserable, que recibió en 1953. País absolutamente descoyunturado, vertical social, horizontal geográfico, sin servicios públicos, con una expectativa de vida de 48 años, sin ningún tipo de servicios públicos, sin hospitales, sin carreteras, de tal manera que lo recibe de esa manera el presidente a los 41 años, lo recibió el presidente Pérez Jiménez. Y en 4 años, con 4.280 millones de bolívares, lo convirtió en lo que se conoció, repito, como la Suiza de América. El país más avanzado en proyectos y en programas desarrollados de electrificación, de gasificación, de desarrollo de sistemas de riego, de construcción de centrales azucareras, un país con una alta vocación para el cultivo de la caña de azúcar. La construcción de represas, 8 represas para la dotación de sistemas de riego, autoabastecer al país de los productos que alimentariamente, cultivos que se podían desarrollar nuestros ecosistemas agroeconómicos. En este corto que se pasó por la televisión, rememorando la visita del presidente Kennedy, encontramos que fue llevado entre los actos que se programaron al asentamiento de La Morita para allí mostrarle al presidente Kennedy los avances que el gobierno de Rómulo Betancourt, que se había iniciado en 1959, había tenido en materia de reforma agraria. Sin embargo, todo fue un engaño que le hicieron al presidente de los Estados Unidos, porque lo expuesto en ese mesón donde estaba la tarima presidencial del presidente Kennedy, de su esposa, de los ministros y de los que acompañaban al presidente Kennedy, altos funcionarios de la Casa Blanca, todos esos productos habían sido traídos de Colombia, y el presidente Betancourt, para iniciar el discurso, le dijo: vea, presidente Kennedy, el resultado de la reforma agraria. Resulta que eso no fue así, fue un gran engaño. Esos recursos financieros que dio el gobierno de los Estados Unidos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Plan de Alianza para el Progreso, fueron 800 millones de dólares que no fueron precisamente destinados a invertir en una infraestructura agrícola para el campesinado venezolano. Lo importante que ocurre y que se pregunta a la gente: ¿por qué visitó al presidente Kennedy a Rómulo Betancourt, un hombre que llega a la presidencia de la República con el respaldo y el apoyo de los Estados Unidos? Cuando el gobierno del presidente Rómulo Gallego fue derrocado por un golpe militar encabezado por 18 oficiales del alto mando y dirigidos por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, Venezuela
previamente había diseñado estos oficiales un plan de desarrollo integral del país. De tal manera que el 24 de junio de 1957 hubo una reunión en Nueva York donde estuvo presente Rómulo Betancourt, que fue llamado por el presidente de la ExxonMobil, Nelson Rockefeller, vicepresidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Ahí estaban presentes el secretario de Estado John Foster Dole, el jefe de la CIA, su hermano Alan Dole, y el presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de los Estados Unidos de origen italiano, Paolo Di Cepolo. En esa reunión, con Rómulo Betancourt, que pernoctaba siempre, todo el tiempo de que estuvo en el exilio, desde el año 49 hasta el 58, lo permaneció en Puerto Rico, bajo el cobijo de Luis Muñoz Marín, un izquierdista gobernador del Estado Asociado de Puerto Rico. Allí en esa reunión en el Sporting Yacht Club, Rómulo Betancourt asistió acompañado de su secretario privado, un venezolano muy culto, escritor, Mariano Pico Sala. En diferentes oportunidades, Mariano Pico Sala le había recomendado a Rómulo Betancourt que acabara esa propaganda que tenía de ser socialista, de decir que Venezuela, él le iba a imponer un régimen socialista, de que él era socialista hasta el último día de sus días. Les recomendó que no siguieran esa propaganda porque los norteamericanos no lo iban a dejar ser nunca presidente de Venezuela. Era la época de la Internacional de las Espadas, donde todos los presidentes de América eran militares, generales, hasta cuando le convino a los Estados Unidos, que fue el año 58. Todos eran generales, todos eran presidentes de México hasta Argentina, con excepción de Costa Rica y de Chile, que fue una manera que los norteamericanos, en sus erradas políticas, que hasta hoy día la que está imponiendo el presidente Trump, después de ser reelecto y juramentado el 20 de enero, presidente de los Estados Unidos, ha tenido hacia Hispanoamérica, lo que ellos llaman su patio trasero. Debemos recordar en este programa algunas sabias palabras del libertador Simón Bolívar cuando instauró el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1827. Para el mes de mayo dijo: el Imperio del Norte estará condenado a plegarnos en miserias y de pobreza en nombre de su democracia y de su libertad. Ya traíamos posteriormente, entre 1913 y 1959, que asume Rómulo Betancourt la presidencia, cerca de 80 años de aplicación de la doctrina Monroe, que se traducía en que con una mano izquierda trata con dureza a esos pueblos y con la derecha sea un poco flexible. En 1954, el presidente Pérez Jiménez, en la 10ª Conferencia Panamericana de Presidentes, donde estaban todos los presidentes generales de América, con la excepción de Eisenhower, que fue representado por el jefe de la CIA, Alan Dole, y el poderoso secretario de Estado, John Foster Dole, le solicitó a los Estados Unidos que incluyeran a la América, para la época con 360 millones de habitantes, 200 millones de pobres en su dignidad, en el Plan Marshall. Los americanos no lo hicieron, no les convenía, porque la política de los Estados Unidos siempre ha sido mantenernos ignorantes y dominarnos por la incultura, como una vez lo persiguió el libertador Simón Bolívar. Entonces la presencia de Kennedy se origina cuando en esa reunión del Sporting Yacht Club, el presidente de la ExxonMobil y vicepresidente de Estados Unidos, Rómulo Betancourt: nosotros queremos salir del gobierno del presidente Pérez Jiménez porque está entorpeciendo y está afectando los intereses norteamericanos. Pérez Jiménez es un presidente nacionalista. Todos los desarrollos tecnológicos de puentes, carreteras, hospitales los hizo con empresas europeas, y la renovación del material de guerra de las Fuerzas Armadas lo hizo con material inglés, comprando los famosos Canberra y los helicópteros de alas rotatorias, la aviación de alas rotatorias. Y así todos los blindados, toda la fusilería, todas las Fuerzas Armadas del fusil FN-30 lo reemplazó con el fusil automático ligero. Todo el desarrollo arquitectónico de Caracas lo hizo con empresas italianas y dirigidas por un constructor italiano que fue el ejecutor
del moderno desarrollo que le dio no solamente a Caracas, sino a las 23 capitales de Estado y 200 distritos que para la época sí se estaba organizado político-administrativamente la estructura federal de Venezuela. En esa reunión del Sportilla Club, el vicepresidente Rockefeller le dijo a Rómulo Betancourt: vamos a ser presidente de Venezuela. Tienes el partido más organizado, tienes casas en todas las comunidades, en los pueblos más pequeños, es el país donde se conoce más al Partido de Acción Democrática, y eso se le debe al maestro Rómulo Gallegos, con su famosa novela Doña Bárbara, por allá por el año de 1920. Por eso fue candidato presidencial en las elecciones del 47 y por eso fue electo presidente de Venezuela durante los 9 meses que gobernó, luego de ser derrocado el 24 de noviembre de 1948 por una junta militar de gobierno encabezada por el teniente coronel Carlos Delgado Chalbó y el alto mando militar, con la presencia del teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, el líder indudable, fundamental, con el mayor liderazgo dentro del componente militar de Venezuela. Pues así ocurrió. Los norteamericanos les estabilizaron el piso político a partir de noviembre del 57 con las huelgas de los liceos, sacaron los estudiantes a la calle, el liceo Aplicación, el liceo Gustavo Herrera, el liceo Andrés Bello, el liceo de la Gran Colombia, y así vino la huelga el 1 de diciembre de las universidades, vino el referéndum consultivo que hizo el presidente Pérez Jiménez, y el 15 de diciembre se produce el primer alzamiento militar, el 30 de diciembre ocurre otro y el presidente Pérez Jiménez abandona el país el 23 de enero finalmente. Se abre un periodo de 12 meses a partir del 58, donde todos los recursos que quedaron en el Banco Central, que el presidente Pérez Jiménez iba a ejecutar en el periodo 58-63, que fue por un monto de 2.830 millones de bolívares provenientes de las nuevas concesiones petroleras que Pérez Jiménez impuso a los norteamericanos, porque ellos querían seguir pagando la miseria que venían pagando desde el 48, fecha en que el presidente Medina, en la reforma petrolera de 1942, los obligó a poner las refinerías, a construirlas. Luego el presidente Gallegos, con el director de Fomento, no había Ministerio de Petróleo en Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonso los obligó de nuevo a pagar el 50% luego deducido los gastos operacionales. Esta historia de Venezuela no se le cuenta a los venezolanos. Los norteamericanos nos dicen que con el oro, el petróleo y el hierro venezolano hicieron el confort de los Estados Unidos pagándolo a precios miserables. Por eso a ellos no les convenía la presencia de Pérez Jiménez, porque un pueblo educado no se hubiese dejado expoliar la riqueza. Vino el derrocamiento del presidente Gallegos, donde tuvo injerencia tanto en la caída del presidente Medina como en la de Rómulo Gallegos, el presidente de la Creole en Venezuela. Para ese momento, la ExxonMobil tenía 5 subsidiarias: la Creole, la ExxonMobil, la Móvil, la Mene Grande y la Santa Fe Drilling como empresa perforadora, y la Schlumberger como petrolera exploradora de petróleo. Esta historia triste de Venezuela culmina cuando asume la presidencia de la República Rómulo Betancourt, impuesto por los Estados Unidos, a cambio de que le entregara a la industria petrolera, que fue el primer decreto que hizo Rómulo Betancourt, entregarle a la ExxonMobil para que lo sostuvieran en el poder y obligarlos a firmar el Pacto Punto Fijo, que fue la segunda etapa del Pacto de Nueva York de mayo del 57, donde todos los partidos políticos que existían para el momento, renovándose, Acción Democrática, COPEI y el Partido Comunista, apoyarían al que saliera del presidente electo, y ellos sabían que Betancourt iba a ser el presidente electo. La visita entonces del presidente Kennedy a Venezuela tuvo un solo objetivo: agradecerle la entrega al Partido Demócrata, al vicepresidente de Rockefeller, de la ExxonMobil, la más poderosa empresa petrolera norteamericana y mundial, todo el petróleo, y dejando apenas pequeñas empresas como la Texas, la Sinclair, la British, la Deutsche Roll, una pequeña cuota. De los 11.200 pozos petroleros, 9.500 en los campos petroleros de Norte Monaga en el oriente, el Tigre,
la costa oriental del lago Maracaibo y Falcón fueron entregados en su totalidad a la empresa ExxonMobil hasta la nacionalización que hizo Carlos Andrés Pérez, que fue otro gran fraude porque al adelantarse esa nacionalización, 2 años más tarde, en 1976 se vencían las concesiones y todas las instalaciones de superficie, incluyendo las refinerías y todos lo que constituía, todas las instalaciones que estaban sobre la tierra, pasaban gratis al Estado venezolano. Al adelantarlo y expropiarlo, tuvo que pagar 1.300 millones de dólares a las 6 exploradoras petroleras más a ExxonMobil, de los cuales le entregó 1.000 millones, eso está en los asientos de los documentos clasificados, y Carlos Andrés Pérez se quedó con 300 millones de esa que llamó la nacionalización Chucuta. Para finalizar, quiero decirles que los norteamericanos nunca dicen que con el petróleo venezolano sacado durante el gobierno del presidente Medina, que fue un gobierno muy difícil, de una gran escasez en plena guerra mundial, la gasolina venezolana fue el carburante que utilizaron las fuerzas aliadas estacionadas en Inglaterra y el frente del norte de África para mover la maquinaria bélica con que se ganó la Segunda Guerra Mundial. Tampoco los norteamericanos dicen que con el petróleo venezolano hicieron el confort de los Estados Unidos y Venezuela quedó como un país miserable, como está actualmente. Seguimos. Según informe de la FAO, en Venezuela tiene una población actualmente de unos 22 millones de habitantes, de los cuales el 80% están en el umbral de la pobreza, y no precisamente por el gobierno actual de la Revolución Bolivariana, sino que se viene arrastrando desde 1958 hasta llegar a esa situación de marginalidad total que tenemos actualmente. Y en América, según el informe de la FAO, actualmente de los 660 millones de iberoamericanos que existen en el continente, 280 viven en el umbral de la pobreza. Esa ha sido la política y la geopolítica norteamericana, de usurpación, dominación, explotación de la riqueza, sostenimiento de regímenes corruptos que les convienen a ellos porque mantienen a los pueblos subyugados y no le dan el confort que se debe, porque un pueblo educado, un pueblo culto, un pueblo con trabajo, un pueblo con buena calidad de vida, no permite que le saquen sus reservas humanas, hidráulicas, mineras. Esta es la triste realidad, la triste verdad de cómo Rómulo Betancourt, en un acto de traición a la patria, le entregó a Nelson Rockefeller la producción de petróleo y trajo el presidente Kennedy en el 62 y para demostrar el apoyo que tenían de los Estados Unidos. A su vez, el presidente Kennedy decía a las Fuerzas Armadas: si ustedes tratan de tumbar al gobierno violento que estableció Rómulo Betancourt, con cerca de 2.800 muertos desaparecidos por las policías represivas de la DIGEPOL creada por Carlos Andrés Pérez como ministro del Interior, los Estados Unidos lo van a reponer de nuevo en el poder. Esta es la historia triste, lamentable, dolorosa, de cuál ha sido no solamente la geopolítica perversa que los Estados Unidos han tenido hacia su patio trasero, como nos calificó el presidente de los Estados Unidos en su memoria al Congreso, Truman, ha tenido Estados Unidos frente a los americanos, porque nosotros somos americanos, porque somos hispanoamericanos y ellos son norteamericanos. Les habló Eduardo Pérez desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá, en un programa especial que tiene que ver con la intervención de los Estados Unidos en la pobreza y en la miseria de los pueblos iberoamericanos.